Suena 6:30 de la mañana. Abres los ojos y lo primero que sientes no es descanso. Es una presión, una gravedad específica que se asienta en el centro de tu pecho. No es sueño, es la anticipación de la performance. Te levantas, te vistes con la ropa que has comprado, no porque te guste, sino porque encaja en el personaje que debes interpretar hoy. Te miras al espejo y ensayas esa cara, esa expresión de estoy listo, estoy comprometido, estoy aquí. Sales a la calle, te sumas a la procesión de vehículos y personas que se mueven hacia edificios de cristal y concreto. Todos compartimos el mismo silencio. Todos vamos al mismo lugar, aunque tengan nombres diferentes. Llegas. El sonido del pase de seguridad al desbloquear el torno. Beep. Ese pequeño sonido marca el momento exacto en que dejas de ser tú. Cruzas la puerta. El aire acondicionado tiene un olor particular. A ozono, a polvo reciclado, a café quemado. Te sientas. Enciendes la pantalla. Y comienza el teatro. Bienvenido a la oficina. Bienvenido a la jaula que ayudaste a construir sin saberlo. ¿Cómo llegamos aquí? Nadie sueña, a los 7 años, con optimizar una hoja de cálculo. Nadie mira las estrellas pensando en la eficiencia de los procesos administrativos o en cómo lidiar con un correo pasivo-agresivo un martes por la tarde. Sin embargo, aquí estamos. Y no es un accidente, es un diseño. Desde pequeños, nos vendieron una historia, una narrativa lineal y reconfortante sobre el éxito. Nos dijeron que el sacrificio presente garantiza la libertad futura. Estudia, saca buenas notas, consigue un título, entra en una buena empresa. La palabra empresa se pronunciaba en nuestras casas con reverencia, como si fuera una institución protectora, una segunda familia. La promesa era clara: si te esfuerzas, ascenderás. Si eres leal, te cuidarán. Si cumples las reglas, tendrás estabilidad. Internalizamos la idea de la meritocracia como un dogma religioso. Creímos que el entorno laboral era un lugar racional. Max Weber, uno de los padres de la sociología, describió la burocracia ideal como una máquina de precisión, sin odio, sin pasión, sin amor, sin irracionalidad. Una estructura perfecta donde cada uno cumple su función por el bien mayor. Nos prometieron profesionalismo. Nos prometieron que, si seguíamos el guión, nuestra identidad estaría a salvo y nuestro futuro asegurado. Nos dijeron que el trabajo dignifica, pero olvidaron advertirnos sobre la letra pequeña de ese contrato social. Olvidaron decirnos que la racionalidad corporativa, llevada al extremo, se convierte en una forma de locura, que la eficiencia, cuando se aplica a los seres humanos, se siente como violencia. Nos enseñaron a ser empleados antes que a ser personas. Y ahora, sentados bajo luces que nunca se apagan, nos damos cuenta de que la promesa tenía una trampa. No buscaban nuestra excelencia, buscaban nuestra obediencia estandarizada. La narrativa del éxito se ha convertido en la narrativa de la supervivencia. Y lo más doloroso no es el trabajo en sí, es la lenta comprensión de que la carrera no es una escalera hacia el cielo, es una rueda de hámster pintada de dorado. Hablemos del escenario, la oficina moderna, el open space, el espacio abierto. Nos lo vendieron como el templo de la colaboración. Sin paredes, dijeron, para que fluyan las ideas.
Pero tú sabes la verdad. Miras a tu alrededor. 50 personas en una misma sala. Nadie habla. Todos llevan auriculares. Auriculares con cancelación de ruido. Una paradoja perfecta. Derribamos los muros físicos solo para tener que levantar muros sonoros para poder pensar. Estás expuesto. Es un panóptico moderno. No necesitas un supervisor mirándote fijamente la nuca. La propia arquitectura te vigila. Te sientes observado desde todos los ángulos. Por el compañero de al lado que ve tu pantalla. Por el gerente que cruza el pasillo. Incluso por ti mismo. Tienes que parecer ocupado. El teatro de la productividad consume más energía que la productividad misma. Teclear rápido cuando alguien pasa. Cambiar de pestaña. Mantener una postura de compromiso. Y luego están las interrupciones. Un compañero se acerca. ¿Tienes un minuto? Nunca es un minuto. Tu concentración se rompe como un cristal. Te llevará 20 minutos volver al estado en el que estabas, pero sonríes. Dices, claro, porque decir no, estoy trabajando, se lee como hostilidad. Pensemos en las dinámicas invisibles. Ese jefe, no el que grita. Los gritos ya no están de moda, son demasiado evidentes. Hablo del micromanager moderno. Ese que te pide que cambies el color de la fuente en una presentación a las 6 de la tarde, no porque mejore el contenido, sino para marcar su territorio, para recordarte, sutilmente, que tu tiempo no te pertenece, que tu criterio es irrelevante, o esa reunión. La reunión semanal donde se habla durante 1 hora para no decir nada, donde se utilizan palabras vacías. Sinergia, proactivo, agile, ownership. Un lenguaje diseñado para sonar importante mientras oculta la falta de sentido. Tú asientes, tomas notas que nunca leerás. Sientes cómo tu vida se escurre minuto a minuto en esa sala de conferencias con paredes de vidrio. Y luego está el correo electrónico, ese ping constante. Una correa digital que te ata incluso cuando vas al baño. La urgencia artificial, todo es para ayer. Si todo es urgente, nada es importante. Pero tu sistema nervioso no sabe la diferencia. Tu cuerpo reacciona como si un león te persiguiera, solo que el león es un PDF adjunto. Esta es la realidad cotidiana. No son grandes tragedias griegas, son miles de pequeños cortes de papel, día tras día, hasta que te desangras sin que nadie vea una sola gota de sangre. ¿Qué le hace esto a la mente humana? Cuando vives en un estado de alerta constante, pero reprimida. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva. Tus valores dicen una cosa, pero tus acciones diarias dicen otra. Crees en la honestidad, pero tienes que mentirle al cliente sobre los plazos. Crees en la libertad, pero tienes que pedir permiso para ir al médico. Esto genera el verdadero burnout. El agotamiento no viene solo por trabajar muchas horas. Viene por trabajar muchas horas en algo que sientes que no tiene sentido, bajo reglas que sientes injustas. Es la erosión del alma. Te adaptas. El ser humano es terriblemente bueno adaptándose al malestar. Normalizas el dolor de estómago los domingos por la tarde. Normalizas el insomnio. Normalizas la necesidad de 3 cafés para arrancar y 1 copa de vino para desconectar. Empiezas a practicar lo que la socióloga Arlie Hochschild llamó trabajo emocional. No solo vendes tu fuerza intelectual, vendes tus emociones. Finges entusiasmo cuando sientes apatía. Finges calma cuando sientes ansiedad. Esa brecha entre lo que sientes y lo que muestras
es donde nace la enfermedad, y el sistema lo sabe. El sistema corporativo moderno no necesita usar el látigo. Usa herramientas más sofisticadas: la culpa y el miedo. La culpa por no ser suficientemente productivo. El miedo a ser reemplazable. Nos han convencido de que somos nuestro trabajo. Si fallas en la oficina, sientes que fallas como ser humano. Perdemos nuestra identidad. Te preguntan, ¿quién eres? Y respondes con tu cargo. Soy gerente de cuentas. Soy analista senior. No, eso es lo que haces a cambio de dinero. Pero hemos olvidado quiénes somos debajo de la tarjeta de presentación. Hay un término para lo que ocurre cuando un entorno exige que te traiciones a ti mismo día tras día para sobrevivir. Daño moral. No es estrés. Es una herida en tu sistema de valores. Te vuelves cínico para protegerte. Te aíslas. Miras a tus compañeros y a veces los ves como enemigos o como obstáculos, no como personas. La competencia fomenta la soledad. En este ecosistema, la vulnerabilidad se castiga. Si dices no puedo más, eres débil. Si dices esto no tiene sentido, eres problemático. Así que callas, y el silencio se acumula en el cuerpo. La espalda duele. La cabeza palpita. El cuerpo grita lo que la boca calla. Es una violencia suave. Una violencia con aire acondicionado, sillas ergonómicas y beneficios corporativos. Pero violencia, al fin y al cabo, porque te obliga a mutilar partes de tu humanidad para encajar en la hoja de cálculo. No estamos aquí para demonizar el trabajo. El trabajo puede ser fuente de propósito, de comunidad, de creación. Pero lo que hemos construido, esto no es eso. Si estás viendo esto y sientes un nudo en la garganta, quiero decirte algo. No eres tú. No estás roto. No te falta resiliencia. No necesitas otro curso de gestión del tiempo ni más yoga corporativo. Tu reacción es la respuesta saludable de un organismo vivo atrapado en un entorno artificial. Tu cansancio es la prueba de que sigues siendo humano. La narrativa que aprendimos es falsa. La empresa no es tu familia. Tu valor no se mide en KPIs. Y ningún ascenso vale tu salud mental. Quizás no puedas renunciar mañana. Tenemos facturas, responsabilidades, miedos, pero puedes empezar por algo más pequeño y a la vez más revolucionario. Puedes dejar de creerles. Puedes recuperar tu mente. Puedes mirar el teatro desde fuera, incluso mientras actúas en él. Saber que es un papel, no tu piel. Protege tu identidad. Protege tu descanso. Protege esa parte de ti que no aparece en el organigrama. Cuando mañana suene la alarma a las 6:30 y sientas esa presión en el pecho, recuerda, eres mucho más que el lugar donde te sientas a trabajar. Eres el protagonista de tu vida, no un activo de la suya. No dejes que se lleven también tu alma.